Chicas y chicos de Miguel Hernández, segundo año, bienvenidas, bienvenidos a una nueva clase de geografía. Hoy vamos a trabajar sobre Medio Oriente. Esto lo vimos el año pasado en historia, cuando trabajamos la antigua Mesopotamia, cuando vimos el surgimiento de la escritura con los sumerios o el código de Hammurabi de Babilonia. Bueno, ahora nos vamos a venir mucho más acá en el tiempo y vamos a pensar un poco la historia del siglo XX y que sigue de algún modo impactando en el presente. Medio Oriente es, digamos, una zona muy pero muy conflictiva. ¿Por qué? ¿Por qué es una zona muy conflictiva? ¿Lo saben? ¿Se imaginan por qué será que muchos países tienen intereses en Medio Oriente? Si están pensando en petróleo, muy bien, sí, tiene que ver con eso. La zona de Siria, Irak, Irán, bueno, Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, toda esa zona de la península arábiga, por ejemplo, es una zona muy rica en petróleo, por lo tanto, hay muchos países que se disputan el control de esa zona, principalmente Estados Unidos, ¿sí? Que es especialista en meterse donde hay riquezas, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poco cómo se fueron desarrollando estos conflictos. Lo primero que vamos a trabajar sobre esta zona, que es una de las zonas más conflictivas del mundo, es el conflicto entre Israel y Palestina, ¿sí? Israel, un estado judío, ¿sí?, que se creó en 1947, y Palestina, un pueblo musulmán, un pueblo árabe que de algún modo fue corrido por cuando los judíos llegaron a esta zona. Pero nos tenemos que ir un poco al principio del siglo XX, porque esa zona, antes de las guerras mundiales, era colonizada por otra gran potencia que siempre donde hay riquezas mete la nariz, que es, por supuesto, Gran Bretaña, ¿sí? A principios del siglo XX esta zona estaba controlada por Gran Bretaña, ¿sí? Y en esa época mucha gente del pueblo judío se empezó a establecer en esos lugares, donde por supuesto había grupos árabes como los palestinos. Los judíos durante mucho tiempo también, y con cierto derecho, porque también es un pueblo que estuvo en esa zona durante miles y miles de años. Nosotros vimos los hebreos el año pasado también, o sea que también tienen algún derecho de andar por ahí. Reclamaban un territorio, ¿sí? Nosotros al principio de año vimos la importancia de que un pueblo pueda tener su territorio. Lo vimos en el Kurdistán, que también está en Medio Oriente, ¿sí? Y es un pueblo que no tiene un estado reconocido, salvo en algunas zonas de Irak y otros países de Medio Oriente. Pero bueno, los judíos necesitaban tener un estado, y los países centrales de las Naciones Unidas, ¿sí? Naciones Unidas es esta organización mundial que surgió después de las guerras mundiales como para de algún modo resolver los conflictos de manera pacífica. Y no sé si lo dijimos durante este año, pero la Organización de Naciones Unidas, la ONU, es controlada por los países más desarrollados, ¿sí? Por ejemplo, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, etc., ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? En 1947 la Asamblea General de Naciones Unidas, 1947, ¿les suena la fecha? Piensen que la Segunda Guerra Mundial termina en 1945 y que muchos territorios se cambiaron después de la guerra, ¿sí? Entonces la ONU le da en Medio Oriente, en un territorio predominantemente palestino, donde antes el control era ejercido por los británicos,
se lo da a Israel, ¿sí? Y se establece por primera vez el Estado de Israel, el país de Israel. Ahora, ¿qué pasa? Todas las zonas verdes, bueno, en realidad toda esa zona estaba llena de musulmanes, estaba llena de palestinos, ¿sí? Que no querían que venga que se forme en ese territorio un Estado que además, por ejemplo, tienen otras características culturales como otra religión, la religión judía, ¿sí? Así que le dieron ese territorio a Israel, pero los palestinos se pusieron en contra, ¿sí? Bueno, esto por supuesto llevó a enfrentamientos armados. Además, una cosa importante, chicos, en 1947 lo que decía la resolución de la ONU era que le iban a dar una parte a Israel y una parte a los palestinos, pero solamente le dieron la parte de Israel, ¿sí? Y los judíos ocuparon ese territorio. Nunca después se formó efectivamente el territorio palestino. Lo que se dio fue que algunas zonas, ¿sí?, quedaron bajo control palestino, ¿sí? Pero ese control palestino es un control a medias porque también lo vigila la ONU, es una cuestión un poco más compleja. Pero me gustaría que lo veamos en este mapa. El territorio de Israel sería todo esto, y dentro hay algunas zonas que están bajo control palestino, como la Franja de Gaza, que está acá, que es la que tiene salida al Mediterráneo. Sí. Y lo que se conoce como Cisjordania, que es esta parte. Acá, como este mapa está en inglés, se llama West Bank, pero bueno, es la Franja de Gaza y Cisjordania son los lugares, los territorios que están bajo control palestino, ¿sí? Es una zona súper conflictiva porque ante la negativa de los grupos musulmanes de querer que los judíos ocupen su territorio, hay, por ejemplo, surgen grupos terroristas, que no son todos los musulmanes, pero hay grupos que ante lo que ellos entienden como una invasión, organizan, por ejemplo, atentados, ¿sí? Y miren lo picante que es que, por ejemplo, esta parte que está roja y con los triangulitos significa que dentro del territorio palestino hay colonias, hay lugarcitos ocupados por los judíos, ¿sí? Y alrededor, por supuesto, porque no podrían convivir porque se cagarían a tiros, hay un muro. ¿Ven? Acá dice wall o fence, que es un muro, lisa y llanamente, ¿sí? Porque están rodeados de musulmanes, ¿sí? Están rodeados de palestinos. Acá también tenemos otro muro. Bueno, hay muros por todos lados, ¿sí? Acá en el medio de todo está Jerusalén. Nosotros lo vimos en historia, ¿sí? Esa zona que es importantísima históricamente para los católicos, los judíos y los musulmanes. O sea que es altísimo quilombo el que hay ahí. Bueno, otro episodio de este conflicto que hay en Medio Oriente fue la Guerra de los 6 días, ¿sí? En 1967 se dio una guerra entre Israel y todos los países que la rodeaban, que son Egipto, Siria, Jordania e Irak. Todos esos países le declararon la guerra a Israel. Israel, con el apoyo de Estados Unidos, los venció en solamente 6 días, del 5 al 10 de junio de 1967. ¿Cómo hicieron? Hicieron una estrategia que fue un ataque preventivo. Israel atacó primero. ¿Y qué atacó? Atacó los aeropuertos, ¿sí? Atacó los aeropuertos de Egipto y de Siria. Y como vos, en una guerra moderna, ¿sí?, en una guerra del siglo XX, tenés que tener el control aéreo. Si no tenés el control aéreo, cagaste. Es decir, es muy difícil que ganes la guerra. Entonces, esa estrategia de Israel de bombardear los aeropuertos de Egipto y de Siria fue clave para ganar la guerra y
de algún modo, ahí se plantaron y dijeron, bueno, acá la autoridad militar somos nosotros. En realidad, bueno, Israel sí es una potencia militar total, pero también por los aliados que tiene. Después de esta situación, perdón si estoy hablando muy rápido, esto también se puede ver como impacta también lo que veníamos hablando en la clase anterior, que es la Guerra Fría. Así como Israel es apoyada por Estados Unidos, el bloque socialista, de algún modo, lo pone a Israel como un usurpador, ¿sí? El bloque socialista era la Unión Soviética. En 1967 todavía estaba la Unión Soviética en pie. Entonces, ahí también vemos cómo, de algún modo, Estados Unidos bancaba a los judíos y, de algún modo, la URSS, o la Unión Soviética, bancaba a los palestinos. Bueno, chicos, si nos venimos más acá con respecto a los conflictos de Medio Oriente, podemos mencionar en 1990 la Guerra del Golfo, ¿sí? Donde Irak, de la mano de Saddam Hussein, invade Kuwait, que es otro país de Medio Oriente, y esto hace que Estados Unidos entre a la guerra, ¿sí? La Guerra del Golfo, que de vuelta estamos hablando de por qué Estados Unidos iba a estar ahí, porque le importaba a Kuwait. No, le importaba el petróleo, ¿sí? Bien, todo esto genera gran quilombo y es un poco la explicación de por qué hay tantos grupos terroristas como, no sé, Hezbollah, Al-Qaeda, digamos, Estado Islámico, que nosotros después vemos un atentado en Francia, vemos un atentado en Estados Unidos y sí, obviamente que es una cagada porque muere gente inocente que no tiene nada que ver. O nosotros tuvimos atentados terroristas acá en la Embajada de Israel o en la AMIA, donde, qué sé yo, nada, un desastre porque una bomba en el medio de una ciudad, pasaba una persona caminando y murió por estar ahí. ¿Qué sabe del conflicto en Medio Oriente? ¿No tiene la menor idea? Bueno, sin embargo, esto es lo que pasa porque Estados Unidos, nosotros no vemos las bombas que Estados Unidos, Francia tiran en Medio Oriente todo el tiempo, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con esto? Tiene que ver con el petróleo. Bueno, si nos vamos más acá todavía, 2001, ya esto, ¿ustedes en qué año nacieron? Creo que nacieron por ahí, ¿o no? ¿2002 o 2004? ¿Cuándo nacieron? 2004, ¿no? Bueno, no importa, 2001 yo era un chico muy joven que estaba en la facultad y vi por la televisión el atentado a las Torres Gemelas, ¿sí? Un atentado supuestamente organizado por los talibanes de Osama Bin Laden, que las Torres Gemelas, no sé si vieron las imágenes, estaría bueno lo podamos ver. Bueno, no, ahora no lo vamos a ver, pero te digo, el World Trade Center, que es el lugar económico más importante de Nueva York, es decir, la cuna del capitalismo, el centro del capitalismo mundial, lo tiraron abajo estrellando 2 aviones que habían sido secuestrados, los chocaron contra las torres y cayeron. Bueno, como un atentado terrorista, el más grande de la historia, básicamente. Y esto dio que el gobierno del presidente Bush ataque Afganistán, invada Afganistán y también se dé una guerra contra el terrorismo, una guerra contra un grupo armado, los talibanes, que supuestamente tenían armas de destrucción masiva. ¿Qué significa eso? Que pueden tener una bomba nuclear. Entonces Bush decía, no, bueno, tenemos que ir allá porque estos son una amenaza. Mirá lo que nos hicieron, nos bajaron las torres, tienen armas nucleares. Bueno, fueron, invadieron, mataron a miles, se quedaron con los recursos de la zona y nunca encontraron las armas de destrucción masiva, las armas nucleares. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Es siempre un interés económico y un interés, por eso lo vemos en geografía, que es un interés que tiene que ver con los recursos naturales de la zona, y esto va modificando las fronteras de los países
y la conformación de los estados. Bien, espero que se haya entendido, es un tema bastante complejo. Les voy a dejar unas preguntas en la descripción del video y nos vemos en la próxima clase. Era